Ahí está el espíritu del anticristo, porque también dice Tesalonicense, Pablo lo menciona como el inicuo, o lo menciona también el hombre de pecado, ¿verdad? Que ya son dos los que se oponen, pero ese tipo no se ha manifestado todavía. Pero es el espíritu del anticristo que está, y después nosotros sabemos, ¿verdad? Que es Satanás. Si usted mira, en ese aspecto que le presenté son tres, los cuales son los imitadores de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás quiso gobernar el mundo con Cristo. ¿Se acuerda usted cuando lo tentó? Si postrado, dice, me adores, me adoras, dice. O sea, que él quería gobernar con Cristo, pero el Señor, sabemos, ¿verdad?, que le dijo, escrito está, al Señor tu Dios, dice, adorarás. Él quería gobernar con Cristo. Es por eso que nosotros en Tesalonicense miramos al hombre de pecado, al hijo de perdición. Quería gobernar con Cristo, pero no pudo. Aleluya. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Escrito está, al Señor tu Dios, dice, vas a adorar. Solamente a Él te postrarás. Entonces esto está impresionante cuando el enemigo quiere hacerlo pecar. Usted sabe que hay un espíritu ahí detrás que lo quiere llevar a usted. Todo aquello que te quiera apartar, solamente estoy resumiendo la predicación, todo aquello que a nosotros quiera apartarnos de la adoración a Dios, hay un espíritu detrás de ahí. Escuchen bien, y esto está pesado. No importa si es su mamá, su papá, su esposa, mis hijos, todo lo que se oponga, hay algo detrás ahí. Todo lo que se opone a adorar a mi Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, detrás de ahí está operando algo. Ahora, cuando usted se dé cuenta de esto, vele sus ojos, esté alerta, porque Él no va a querer que usted adore a Dios. Y eso es lo que Pablo va a presentar, que vamos a estar viendo unas cosas que estaban aconteciendo en la iglesia de Tesalónica, pero también vamos a ver dos puntos muy importantes. Así que vamos a leer la palabra, póngase de pie. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar para presentar la palabra. Padre Santo, en esta preciosa hora, mi Dios, te alabamos, te bendecimos, mi Dios. Padre, hemos alabado tu nombre, hemos aplaudido tu bendito nombre, mi Dios. Te hemos, Señor, adorado con todo el corazón, Padre amado. Padre, ahora, Señor, proseguimos, Señor, a lo que se exhaló de su boca, a lo que salió, Padre, para nosotros, sus hijos, mi Señor amado. Padre Santo, y esta bendita palabra, la que usted, Señor, dejó establecida, Señor, y decretada, Señor, para nosotros, sus hijos, Padre. Usted los ha bendecido con esta palabra, Señor. Y casa de Dios, cada uno de los que estamos, Señor, en esta mañana, Señor, queremos ponerla por obra, Señor. No solamente tener un conocimiento cerebral, no, Señor, sino que ponerla por obra en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio, Señor, en nuestra casa, en nuestros hijos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que vamos a leer, lo tiene segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 1 al 5. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía y se manifieste, número 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
redención, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pregunta: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Tomen su lugar en la presencia del Señor. Ahora, nosotros vamos a entrar a estudiar esta palabra con la palabra acontecimiento. Nosotros ya tenemos un sentido figurado lo que significa esta palabra acontecimiento. Acontecimiento es un suceso. Acontecimiento es un hecho que está pasando por aquel lugar. Por ejemplo, hay un accidente, eso se llama un acontecimiento. Y usted voltea a ver algo, quizás usted no le pone tanta importancia porque no es con usted el asunto. Pero si a usted le dijera, en su casa está saliendo humo, usted verdad que se pone las pilas y usted dice, está saliendo humo de mi casa. O sea que está agarrando fuego esa casa. Es un acontecimiento que está pasando en su casa. Entonces usted rápidamente se levanta donde usted esté y va a ver qué es lo que está pasando. Eso es un acontecimiento, porque usted sabe que usted tiene cositas, sabe que tiene algo que rescatar de ese lugar, ¿verdad? Entonces, lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Tesalonicenses era que estaban, amados hermanos, entrando falsas enseñanzas. Entonces, ese acontecimiento, el apóstol Pablo tiene que ponerse las pilas, como decimos nosotros los hondureños, y mandar esta carta. Y esta es una carta de advertencia para ellos. Amén. Y es algo muy impresionante. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de los tesalonicenses, ellos estaban caminando muy bien, pero estaba pasando algo, que sus pensamientos, que su mente estaba siendo sacudida por falsas enseñanzas de las cuales no tenían ninguna aprobación con la palabra de nuestro Dios. Ellos tenían una enseñanza muy sólida de parte, déjeme decirle, del apóstol Pablo para ese momento. Y el apóstol Pablo tiene que volverles a repetir nuevamente. Por eso es que usted nota el texto que dice con respecto, es decir, con la segunda venida de Cristo. Y si nosotros hablamos de la segunda venida, es porque ya hubo la primera vez. Y nosotros sabemos que Cristo vuelve, que Cristo, amados hermanos, viene por su iglesia. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo, de que ellos fueran confundidos de su manera de pensar. Aleluya. Y qué impresionante, ¿no? Cuando hay un siervo de Dios que se preocupa por la iglesia, cuando está viendo que alguien está entrando con cosas diferentes, con cosas raras, amados hermanos, a la iglesia, para no confundirla. Esto era lo que tenía el apóstol Pablo. Y cada uno de nosotros estamos llamados para entrar en las escrituras, de entrar en la palabra de Dios, prestarle atención a la palabra de Dios, por si alguien entra con falsas enseñanzas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esta iglesia, déjeme decirle, estaba caminando muy bien. De cierta ocasión el apóstol Pablo los aplaude a ellos por la manera de ser, por la manera de conducirse, cómo estaban ellos anunciando la palabra, cuál era la conducta que ellos tenían delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Porque eso tiene que ser así. Muchas de las veces nosotros solo pensamos cuidarnos delante de Dios y delante de los hombres, que la gente los está viendo a nosotros. Entonces, la iglesia de Tesalónica, ellos eran un ejemplo para los demás. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo. Note, esto es para usted y para mí, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8 de Primera Tesalonicenses: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya.
aplaudir a esta iglesia. Wow, yo me sorprendo de ustedes. Cómo es divulgada la palabra en Acaya, en Macedonia. Wow, el ejemplo que ustedes están mostrando, que esa palabra los ha cambiado a ustedes, los ha transformado. Se escuchan los rumores por todos lados. ¿Será que eso se escucha, amados hermanos, de nosotros? ¿Será que de nosotros, para los tiempos que nosotros estamos, se escucha que nosotros anunciamos, predicamos nosotros la palabra de verdad? ¿Será que en las partes de afuera, con nuestro ejemplo, nosotros podemos atraer a las personas que andan muertos en delitos y pecados o se apartan más de Cristo? Alaba a Dios si puede. Entonces, esta era una iglesia que daba un ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Pablo les vuelve a escribir a ellos. Ahora, uno se pregunta, ¿verdad? Uno se pregunta, porque mientras uno está estudiando, uno se pregunta cómo era que una iglesia estaba caminando con la palabra de Dios, cómo era que una iglesia estaba dando un ejemplo tremendo, pero ¿qué pasa? Que esa iglesia estaba siendo confundida. Entonces, uno tiene que ponerse, amados hermanos, a pensar, porque muchas de las veces nosotros podemos comenzar bien con la palabra, podemos comenzar estudiándola bien, pero a medida va pasando el tiempo se nos va olvidando lo que dice esa palabra. Aleluya. Viene otro, quiere hablarle otras cosas que no son, y como usted está descuidado, entonces quiere meterle cosas que no son. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está tratando. Déjame decirle a la iglesia de Colosa. Nosotros empezamos a creer cosas que alguien nos dice, y el apóstol Pablo las pone específicamente. No se dejen ustedes, dice, mover. No se dejen, dice, engañar. Qué lindo, ¿no? Preocupado por la iglesia. Esto no tiene que estar en ustedes. No se tienen que dejarse mover por algo. No se tienen que dejarse engañar por cuentos. Porque muchas de las veces alguien viene, amados hermanos, con algo, y bien usted le cree todo lo que está diciendo, y lo engaña. Como usted puede engañar a un niño cuando le da una paleta, o cuando usted le da un bombón a un niño, usted lo engaña. Así hay gente, para los tiempos que estamos, por no leer la palabra del Señor, son engañados. A todos le dicen amén, a todos le dicen gloria a Dios, a todos le dicen aleluya, pero no escudriñan ellos la palabra del Señor. Entonces, Dios lo que nos está diciendo a nosotros es que nosotros tenemos que estar alerta. ¿Sabe por qué? Porque la función de Satanás, y esto es lo primordial que él utiliza, el engaño. Cristo lo dijo, que él es padre, ¿verdad?, de la mentira y del engaño. Aleluya. Entonces, él va a tratar de engañar a la iglesia. Pero sabemos nosotros que opera el espíritu del anticristo para quererlos engañar a nosotros, quererlos apartar del plan y del propósito de Dios que ha trazado en cada uno de nosotros los que estamos en este lugar. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos. Alabado sea el nombre del Señor. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, nuestra mirada siempre en Él, nuestros oídos atentos a escuchar a su voz a través de su palabra. Esta es la naturaleza que Satanás utiliza. Él no necesita cambiar absolutamente, él es natural para engañar. Y nosotros miramos que desde el principio engañó a quién, a Eva. Después dice que engañó Eva a Adán. Entonces estas son las estrategias que él utiliza, niños, y él se mete adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia él quiere meterse con falsas enseñanzas, sacudir su manera de pensar. Entonces esto era lo que el apóstol Pablo estaba preocupado. Pero pasa algo muy impresionante, de que también nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos dice que nosotros tenemos que estar alertas a través de su palabra. Note lo que dice San Mateo capítulo 10 versículo 16. San Mateo capítulo 10 versículo 16. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Nosotros podemos ver
¿verdad? Como ofensivos o agresivos. El Señor nos está diciendo también que ellos tienen un carácter engañador. Aleluya. Ellos engañan, dice a la gente. Pero dice que nosotros tenemos que ser, dice, prudentes. También dice ¿cómo? Como la serpiente. Es decir, que usted mira pasar la serpiente por un lado, la serpiente no lo va a atacar a usted solo. Ella está con esa prudencia, a menos que usted se le acerque, ¿verdad? Y quiera golpearla. Entonces, ella está atenta a usted para atacarlo, pero mientras tanto ella pasa, la serpiente va tranquila. Entonces, esa comparación hace nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando alguien venga con cosas a nuestra vida, usted no vaya a creer de primas a primera. Usted tiene que ser prudente para que estos lobos no lo engañen a usted y pueda apartarlo de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Algo que pasaba en la iglesia de Tesalonicense no era que ellos habían entendido mal, no era eso, sino que personas que se estaban introduciendo con falsas ideas, falsos pensamientos que ellos tenían. No ve que a veces a nosotros se nos vienen pensamientos que pareciera que la Biblia dijera eso, pero ya cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra del Señor no dice eso. ¿Por qué? Porque tenemos que meterlo nosotros profundamente en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál era el punto de que estas falsas enseñanzas habían sacudido su manera de pensar? Lo que el apóstol Pablo está tratando en ese mismo momento. Bueno, era que las falsas enseñanzas habían dicho de que el rapto ya había acontecido. Eso era lo que se estaba meneando detrás de la iglesia de Tesalonicenses. Es decir, el apóstol Pablo vino, los introdujo a nosotros una enseñanza, vino el rapto y nosotros nos quedamos. Ellos pensaban que estaban pasando la tribulación en ese momento. Entonces por eso el apóstol Pablo dice con respeto, es decir, yo a ustedes ya les enseñé en el capítulo número 4, versículo 11 en adelante, pero con respecto a esto, yo tengo que volverles a tocar a ustedes el mismo tema. Aleluya. Hermano, había una preocupación en ellos. Pablo me zampó estas falsas enseñanzas, según ellos, y pues nosotros nos quedamos en el rap. Pablo le dice, no, niños, no se dejen engañar ustedes en la manera de pensar. El apóstol Pablo, más adelante vamos a ir estudiando las tres palabras que menciona, muy importante, que su iglesia tiene que estar atento. Denle fuertes palmas al Señor. Ahora, con respecto a este evento poderoso que va a suceder, nosotros lo que creemos es que hay un rapto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé cuál es su creencia, pero la iglesia va a ser arrebatada. También nosotros sabemos que Cristo viene, amados hermanos, por segunda vez. Y eso de que la iglesia va a ser arrebatada, eso nos mueve a nosotros para adorar al Rey de Gloria. Y que porque la iglesia va a ser levantada en un evento poderoso, eso es lo que nos anima a nosotros venir al servicio en esta preciosa mañana, venir a adorar, levantar nuestras manos, postrarnos delante del Rey de Gloria. Porque para predicar. Aleluya. En esta cuestión de la segunda venida, del rapto de la iglesia, que esto va a acontecer, aunque muchos estén incrédulos, pero nosotros sabemos. Por eso el apóstol Pablo, él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando del rapto de la iglesia. Esto menea a todo creyente a postrarse delante de la presencia del Señor. Esto menea a todo creyente a leer la palabra. Esto menea a todo creyente a estar atento a la voz de Dios, de lo que Dios está hablándole a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquel que no está motivado, mire que cuando usted se va de viaje, y siempre me gusta poner este ejemplo, usted le dice a los niños, yo voy a venir por ustedes. Si usted se va, el niño tiene eso en la mente, que usted
va a venir. Usted va a venir y mi papá, y ahí está preguntando, ¿y mi papá? ¿Y mi papá? ¿Y mi papá? ¿Mi mamá? Ya va a venir, ya va a venir. Eso es lo que el Señor ha dicho sobre nosotros. Que Él, amados hermanos, viene pronto por su iglesia. Entonces, en ese transcurso del tiempo, la iglesia no tiene que descuidarse por ningún punto. La iglesia tiene que estar atenta esperando a su Señor. Y este es el grave problema que nosotros tenemos para el día de hoy. Aquellos que se dicen ser cristianos no están esperando al Señor. Pero nosotros, aleluya, lo que tenemos es el Espíritu Santo. Si tenemos que estar esperando la venida de nuestro Rey, alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, el rapto de la iglesia va a ser un acontecimiento. Por eso introdujo un acontecimiento donde nadie a nosotros, que me lo hizo Dani, donde nadie va a ver. Eso es el poder de nuestro Cristo, de nuestro Señor. La gente solo va a decir, y aquel que estaba acá, por eso Jesús dijo que van a estar dos, dice, en el campo. Uno será y el otro dejado. ¿Por qué? Porque aquel no se preocupó por estar esperando al Señor. Cuando tú estás esperando, tú mantienes una vida alerta. Tú mantienes tu lámpara encendida. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este lugar tiene que haber lámparas encendidas, esperando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el punto es que el hecho de que Cristo viene, que va a arrebatar a su iglesia, niño, eso te ayuda a ti. El miércoles voy para la iglesia. El viernes hay oración, voy para la iglesia. Hay discipulado. Hay gente, hermano, que ya está dejando el discipulado. Santo, gloria a Dios. Alaba a Dios si puede. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros lo que comenzamos tenemos que terminarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios dice a nosotros, ¿saben qué? Ustedes tienen que permanecer, dice, atentos, alerta. Toda aquella persona que está atento, que está alerta, esta gente participa en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Esta gente se compromete con la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos ocupados, amados hermanos, ahí hay palabra del Señor. Ahí estamos pensando, nuestro Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer en la iglesia? ¿Qué yo puedo ir a hacer? Falta algo. Pero tú estás atento. Pero cuando hay una mente desocupada, es taller del diablo. Aleluya, gloria a Dios. Otra vez. Está lleno del diablo. Cuando una mente está desocupada, pensamiento tras pensamiento. ¿Y cómo vas a derribar esos pensamientos si no hay nada de pensamiento de Dios en tu mente y en tu corazón? Entonces, con el concepto de que la iglesia va a ser arrebatada, eso usted lo mantiene estar aquí en este lugar. Aleluya. Usted dijo, este cuerpecito, como nuestra hermana estaba diciendo, adorando al Señor, este cuerpo se revela muchas de las veces. Dice, no, el domingo ha trabajado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y saca un montón de cuentas. Entonces ya llega el domingo y ya no quiere acomodarse. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu y la carne. Esa lucha es tremenda. Pero con respecto de que el Señor viene, usted dice, no, dice, yo no me puedo quedarme en la casa. No, vamos. No, yo tengo que levantarme, ir a adorar al Señor. Y si está pasando algo en ti que tú no quieres, porque mucha de la gente hoy en día quiere una palabra, no, sé como el salmista, vamos alma mía, adora a Dios, vamos alma mía, adora al bendito nombre de Jehová. Hay gente que está esperando una palabra. El salmista decía, vamos alma mía. Mi hermano, aquí en casa de Dios, del Espíritu Santo, usted lo va a despertar. Aleluya. Porque Dios quiere gente despierta. Hay gente que espera que a cada rato lo anden motivando. El salmista decía, vamos, alma mía, porque tú te gozas de los beneficios. Tú eres la que te goza. Entonces, usted tiene que agitar a su alma. Cuando se le vengan esos deseos de no querer venir a la iglesia, entonces usted sabe que Él viene pronto, que nuestro Señor viene pronto, y eso lo va a animar, y eso lo va a mantener a usted despierto cada día. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere, hermano, gente, cristianos que estén dormidos. Nosotros en esta iglesia preferimos trabajar con 5.
Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Miren lo que hace el espíritu y la esposa. Dice Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, mientras nosotros que somos la novia de Cristo estamos en esta tierra, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, seguimos anunciándole al mundo que vengan a los pies de Cristo, que todavía hay salvación, que vengan a tomar gratuitamente del agua de la vida, que se vengan a gozar. Alabado sea el nombre del Señor como nosotros lo gozamos delante de su divina presencia. Aleluya. Es por eso que usted se goza. Es por eso que usted los cultos le encuentra ese sabor, porque usted tiene el agua de la vida dentro de usted. Brotan esos ríos dentro de su interior. En usted brota un manantial en su corazón. Mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le darías, porque del agua que Él te ofrece saltará para la vida eterna. Es de esa agua que nosotros le decimos a la humanidad que venga a tomar a casa de Dios para la salvación de su alma. Alabado sea el nombre del Señor. Y mientras usted tiene esos ríos que están fluyendo dentro de usted, usted no puede mantenerse estancado. Aleluya. Porque todo estanque apesta. Aleluya. Santo. Hay cristianos que están estancados, llevan 2 años, 3 años, 5 años, 6 años y en la misma cosa. Gloria a Dios. Pero cuando está ese río, el río comienza a fluir y llevarse todo aquello. Usted sabe qué bonito cuando usted va a bañar, ¿verdad? Un río, porque sabe que ahí está corriendo el agua. Usted va a bañar en un lago, huele como a sucio. Aleluya. Entonces cuando hay esos ríos, tú eres motivado a anunciar el evangelio, a predicar la palabra de verdad, instruir al hombre para que pueda venir a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces había un grave problema, amados hermanos. La iglesia estaba siendo confundida, la iglesia del Tesalonicense. Dice el apóstol Pablo en su palabra que ellos fueron sacudidos de su manera de pensar. Con usted, ¿verdad? Esta palabra trae algo en nosotros, en nuestra mente, pero quisiera refrescar el texto antes de meterme un poquito más a profundo. En el versículo 2 de 2 de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, la palabra mover nos muestra a nosotros algo impresionante, porque cuando usted sacude un árbol, ¿verdad? Y si tiene mangos por ahí, que a todos les gustan los mangos, algunos tienen que caerse por ahí, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está utilizando una palabra mover. En otras traducciones dice sacudir. Esto da, amados hermanos, la idea de que cuando usted tiene un barco en un lugar y viene ese viento, usted lo tiene anclado y viene el viento, comienza a meneárselo. Usted lo tiene anclado y usted dice, Pablo, los vientos están fuertes, me están moviendo el barco. Entonces usted hay una preocupación de ¿qué está pasando en este barco? Tal vez le costó tanto, yo no sé. Entonces usted está preocupado por ese barco. Está siendo movido, está siendo sacudido. Esto es lo que el apóstol Pablo le está dando de entender a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos estaban anclados en la palabra. Dios mío. ¿Y porque ahora ustedes se están dejando menear, mover, sacudir de vuestra manera de pensar, niños? Aleluya. De lo que tú has aprendido. De que por la noche tú estudias, tú lees, tú buscas al Señor y haces tantas cosas buscándolo en espíritu y en verdad. Y viene un payaso y te
turbado ya. Imagínese usted, después de que usted tiene la palabra, que ha estudiado, se le ha enseñado y usted se deja menear por otras cosas que no son. Entonces, Pablo quiere que la iglesia esté atenta. El Espíritu Santo quiere que nosotros estemos atentos a la palabra del Señor. Dele fuerte palmas al Rey de Gloria. Dice el apóstol Pablo que tampoco dice que se dejaran turbar. Esta palabra turbar está utilizando que había una agitación dentro de su corazón. ¿Se acuerdan ustedes en el Getsemaní cuando Cristo se turbó por dentro? Estaba agitado por lo que le iba a acontecer. Cristo sabía que iba hacia la muerte, se conmovió todo su ser. En este caso estaban siendo ellos agitados por dentro acerca del engaño. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, qué preocupación hay cuando hay un hombre que predica la palabra de verdad. Cuando nosotros miramos estos ejemplos de estos hombres, eso te motiva a ti como predicador, te motiva a ti como predicadora enseñar la palabra, prestarle atención lo que Dios está diciendo, que no lo dejemos mover fácilmente. Acordémonos que detrás de esto está el espíritu del anticristo. De todo esto, acuérdense la plataforma que le presenté. Aparte de que el apóstol Pablo a nosotros nos dice tres cosas en el texto. Dice, ni por espíritu, dos, ni por palabra, ni por carta. Es decir, estas tres cosas habían llegado a la iglesia de Colosa. Entonces alguien, como para los tiempos que nosotros estamos, alguien dice, yo tuve una revelación, y viene usted, se da cuenta usted, y usted le comienza a creer todo lo que le está diciendo. Entonces, dice el apóstol Pablo, no se dejen turbar ni por espíritu. Entonces, había una preocupación porque ellos estaban dejando las escrituras. Independientemente alguien pueda tener una revelación de algo, yo no sé. Eso fuiste tú con Dios. Pero yo tengo que voltear a ver las escrituras. Yo tengo que voltear a ver la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios ha decretado. Lo que Dios nos ha dicho a nosotros en nuestra vida. Alguien le pega un sentimiento por ahí y dice que es un espíritu. Y dice, Pablo, pero espérense. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Cómo está ese asunto? No. Ustedes no se dejen engañar ni por espíritu. Y Pablo presenta otra. No se dejen engañar ni por palabras. Si viene un tipo que es palabrero, si viene un tipo que es filósofo, utilizando filosofías tremendas, ¿verdad? Tanto como ahora, como estamos, que se utiliza la psicología inversa. Y como la gente no está despierta, ella cree lo que le están diciendo. Y este tipo lo está utilizando psicológicamente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no es porque sea inspirado por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice, cuidado, no se dejen engañar ni por palabra. Gloria a Dios. Y presenta otra, dice, ni por carta. Si a ustedes les ha llegado una carta por ahí, cuidado, tengan. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está alertando a la iglesia. Mira, hermano, cuando uno mira todos esos puntos de vista, son demasiado impresionantes para nosotros, lo cual para los tiempos que nosotros estamos, sí. Es como que el apóstol Pablo estuviera escribiendo ahorita, tengan ustedes. ¿Por qué? Porque hay tantos engañadores ahora que dicen que sienten ellos. Santo. Y se dejan guiar por el sentimiento. Pues yo no te digo que no tenemos sentimiento, ni que fuéramos de pollo. Santo. Todos tenemos sentimiento. Pero tú no puedes sobrepasar el sentimiento sobre la palabra de Dios. Tú tienes que aplicar primero la palabra, aunque esté llorando, aunque el hermano sienta. Eso está muy bien, pero yo me tengo que dejarme guiar por la palabra. Entonces, ¿para qué lo dejó Dios la palabra? Entonces, ¿para qué lo dejó Dios la palabra? Entonces dice el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes, dice el apóstol Pablo, estén, dice, alerta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay mucha gente ahora usada por el diablo. El Señor ha dispuesto que te lo dijera a ti. Y tal vez usted. Y muchas de las veces comenzamos a llorar de todo aquello que nos está diciendo. Y tal vez son cosas, hermano, que ni por cerca a usted le están aconteciendo. Aunque puede venir una persona que sea
lo verdadero. Entonces, el apóstol Pablo que está alertando es que nosotros no seamos como esos niños ingenuos. Aleluya. Le dan el bomboncito y ahí se va alegre. Vaya para allá, niño, y para allá va el niño. Entonces quiere que nosotros estemos atentos, quiere que nosotros estemos alerta para que nosotros no los dejemos engañar. En algunas partes nosotros no tenemos que ser tan crédulos. Es decir, que nosotros no vamos a creer de primas a primera lo que a nosotros nos están diciendo. Es decir, usted en muchas de las veces usted tiene que utilizar la incredulidad. Yo sé que usted no se lo ha predicado, pero yo se lo voy a presentar conforme a la palabra. Muchas de las veces, yo voy a volver a repetirlo, usted no tiene que ser tan crédulo, creer de primas a primera lo que se le estén diciéndole a usted. Usted tiene que analizar, usted tiene que pensar lo que verdaderamente esa persona le está diciendo. El problema de nosotros que tenemos hoy en día, que solamente viene alguien, aparece por ahí, le da una palabra y ya usted la agarra, yo la tomo es mía. Mas usted no sabe cómo anda ese tipo de persona. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces usted tiene que mantener una incredulidad. Sí, pastor, así. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis, ahí está la palabra, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? Por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que los alerta a nosotros, Juan? No creáis, niños, no creáis a todo espíritu. Ahora, hermano, usted va a andar queriendo probar un espíritu allá. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está? No, usted no está buscando. Porque usted tiene que ver el contexto de lo que le está diciendo. Estos falsos profetas, ellos tienen un espíritu del error. Ellos tienen ese espíritu del anticristo que está operando en ellos. Entonces dice él, no le creáis. Entonces, ¿qué lo mantiene usted entonces ahí? Hacer una persona incrédulo o chequear lo que verdaderamente esta persona está diciendo para que nosotros no seamos engañados. Cuando nosotros estemos predicando la palabra de Dios, y esto lo va a despertar hoy a usted. Cuando nosotros estemos predicando la palabra del Señor en este púlpito, alguien puede chequearle su predicación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene que esmerarse a estudiar la palabra. Entonces, yo quiero oyentes que estén entendiendo la palabra. Cuando el predicador esté predicando de este lado, empieza a pensar en lo que está diciendo. Bueno, esto no lo enseñan a mucha iglesia, porque a la gente la prefiere tenerla ignorante y que no diga, amados hermanos, absolutamente nada, o que no pregunte acerca algo de. Pero nosotros, los que estamos en este lugar, nosotros tenemos que ser como los de Berea. Aleluya. Nosotros tenemos que ser como los de Berea. Y no solamente la iglesia de este lugar, de otras partes. Pero yo me enfoco los que estamos aquí en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo que tenían los de Berea? ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvieron el discipulado? Ustedes ya saben lo que estoy predicando, tremendo. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, viene de Tesalónica y entra a Berea. Entonces están unos hermanos judíos ahí. Los tipos son cristianos, dejan de entrar a Pablo. Pablo comienza a predicarles a ellos. Y después de la predicación, estos tipos miraron a ver si Pablo estaba predicando conforme a las escrituras. Aleluya. No, yo no sé si usted lo percibió, pero lo percibe, ¿verdad? Yo lo entiendo, yo sé que estoy hablando con gente sabia. Yo sé que estoy hablando con gente inteligente. Es decir, Pablo vino, yo vine dando una predicación. Entonces usted está volteando a ver la Biblia. Si estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios o me estoy yéndome solamente a mis imaginaciones o a mi manera de pensar. Entonces, miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11.
Nosotros tenemos que ser como los de Berea, estar atentos para que no nos engañen. Yo sé que lo estoy llevando profundo, pero usted tiene que ir entendiendo. Dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles, y menciona aquí la iglesia, de los que estaban en Tesalónica, de Tesalonicenses, pues recibían, dice, la palabra con toda solicitud. Note lo que hacían ellos. Primero, recibían la palabra con toda solicitud. Segundo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas. Aleluya. Yo no sé, pero hoy usted se viene con un aprendizaje, no en la carne, sino que en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llega. Ahora, hermano, note lo que dice, dice que ellos recibieron la palabra con solicitud. Ellos abrieron el corazón, prestaron su mente, no estaban ahí. ¿Será cierto lo que dice esto? No, estaban así. No, si estaban pendientes, pero no estaban tanto así como nosotros lo estamos pensando. Ellos después estaban analizando lo que este hombre estaba diciendo. Y dice que escudriñando, dice, cada día. Es decir, vamos a ver esta predicación de Pablo. Traían los apuntes, apuntaban. Porque lo que pasa es que la gente hoy en día no trae lápiz, no trae cuaderno, pero a todo tipo sí, apuntaban. Vamos a ver esta palabra, vamos a ver lo otro. ¿Qué es lo que dijo? Para ver si yo recibo esta palabra o no. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso te mantiene a ti estar atento, alerta. Pero la gente ha perdido eso, hermano, que ya no lleva nada para apuntar. Después le pregunta, ¿cuál fue el versículo, pastor? Dale replay al Facebook. Entonces, eso es lo que está pasando. Mientras nosotros estamos, amados hermanos, atentos, vamos a estar cada día despiertos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hacían estos hombres. Ellos estaban atentos. Veían las escrituras, estaban viendo la palabra del Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo a nosotros nos presenta algo también en su propia vida personal. El apóstol Pablo estaba atento a leer los pergaminos, porque ¿verdad? Antes eran pergaminos, no teníamos, ¿verdad? La Biblia era un rollo. Entonces el apóstol Pablo manda a pedir con Timoteo los libros y manda a pedir los pergaminos para tenerlos guardados ahí en el closet, como usted pone la Biblia o en la mesa. No era para eso, era para estudiarla. El apóstol Pablo necesitaba empaparse, volver a recortar lo que él había escrito, amados hermanos, porque nosotros somos prontos para olvidar. Entonces, el apóstol Pablo tenía eso en su vida para poder empaparse. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros los que estamos en este lugar. Hermano, tú tienes una Biblia en tu casa. ¡Wow! Los felicito. Entonces, si usted tiene esa Biblia en su casa, agarre tiempo para leer la palabra del Señor. Empápese de esa palabra, porque esa palabra le va a dar aliento a su espíritu. Oh, gloria a Dios, hermano. Es que cuando se lee la palabra, tú le dedicas tiempo, 10 minutos. Pastor, yo ni 5 agarro. Bueno, comience a agarrar 5. Después usted va a agarrar 10. Después 15. Después 20, y después usted se va a volver adicto, ¿sabe qué? A la palabra de Dios, porque sabe que le trae aliento. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Hablando del apóstol Pablo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, ¿cuál es el asunto que estamos introduciendo esta palabra del apóstol Pablo? Bueno, que para ahí, hermano, al mencionar el capote, sabemos que el apóstol Pablo estaba preso en un lugar, pero más sin embargo él necesitaba libros. Necesitaba los pergaminos. Niños que estás aquí, eso es muy importante de que nuestra mente pueda desarrollarse también a través de libros. Aleluya. A lo mejor a ustedes esto no se lo han enseñado, pero claro que primeramente es la Biblia. Antes de agarrar un libro, primeramente agarra la Biblia. Eso es así. Pero cuando tú lees esos buenos libros, ¿sabe qué? Tu mente se va a
a ti te han enseñado que tú tienes que ser original. Si es cierto que nosotros tenemos que ser originales, pero también podemos imitar a aquellas personas. Bíblicamente, claro que sí. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que sea imitador de él como él dice de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice en otro pasaje: imitad también lo bueno de vuestros pastores. Oh, gloria a Dios. Es decir, que si nosotros sacamos un buen libro en esta casa, amados hermanos, usted lo puede leer. Si hay algo que a usted le interesa, usted lo atesora. Si usted dice: esto está medio raro del pastor, no lo agarre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es muy importante que nuestra mente se expanda. Oh, gloria a Dios. ¿Para qué? Para presentar a Cristo más sabiamente. Para presentar a nuestro Señor. Y el apóstol Pablo sigue con la misma idea. En el capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Pablo, vuelve casi a decir lo mismo: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Niños, ya que ustedes están pensando de que el rapto de la iglesia ya aconteció, esto no va a acontecer, le dice el apóstol Pablo, antes que se presente, número uno, la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si nota, usted lleva el trámite de la escritura. ¿Cómo va consecutivo el apóstol Pablo? Ellos pensaban que ya se había marido. No, le dice Pablo, esto no puede suceder antes, porque ellos ya pensaban que ya había acontecido. Entonces el apóstol Pablo dice: no, se tiene que manifestar primeramente la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado. Es decir, ustedes tienen que estar tranquilos ahorita en su corazón. Tranquilícense por eso. Lo que a ustedes se les introdujo por espíritu, o ya sea por palabra, o ya sea por carta, no, dice el apóstol Pablo, todavía no ha acontecido lo que estos mentirosos le han dicho a ustedes. Aleluya. Estaban sacudidos, hermanos, la manera de pensar. Estaban preocupados, y el apóstol Pablo, él vuelve a decir: nadie os engañe en vuestra manera, dice, de pensar. Denle fuertes palmas al Señor. Mira, hermano, para que nosotros ubicarnos muy bien y para que a nosotros nadie nos engañe, nosotros tenemos que estar conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 24, versículo 24: porque se levantarán falsos cristos, hablando del Señor. Y este es un pensamiento, por eso que Pablo tiene en Tesalonicenses. Y falsos profetas, y a usted que le gusta ver todo esto, y harán grandes señales y prodigios. Aleluya. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Aleluya. Sí, ok. Si tú te dejas guiar por prodigios, a ti que te encanta andar viendo señales por allá. Hermano, yo no le voy a hacer una de las cosas de que Dios pueda hacer cosas maravillosas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no te puedo decir que Dios no puede levantar un paralítico. Claro que sí, que Dios lo puede hacer. Pero para ese tiempo, lo cual se están profetizando, vendrán engañadores. Hay gente que le gusta correr. Allá está haciendo un milagro, allá está esto, para allá yo me voy. Santo. Esta gente va a ser engañada. Están los falsos, pero tú estás diciendo el Señor Jesucristo que están los falsos, pero también están los verdaderos. Pero que tu mente y mi mente no se deje guiar por prodigio. Aleluya. Santo. Que nuestra mente no se deje guiarse por señales, por milagros. Aunque todo eso es poderoso, está escrito en la Biblia, nosotros tenemos que dejarlo guiar por las Escrituras. Aleluya. Por la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra? Entonces, el
apóstol Pablo le dice, esto no va a acontecer, espérense. Antes, ¿verdad? Porque yo ese acontecimiento, le está hablando de ese acontecimiento en el versículo número 3. Esto no va a acontecer antes, dice que se presente. Número 1, diga conmigo la apostasía. Apostasía. Los apóstatas, aquellos que dicen que la palabra apostasía son aquellos que dicen que abrazan la verdad de Dios, pero están predicando un falso evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. O aquel que se dice un apóstata es aquel que se dice que es cristiano, que ha recibido a Cristo y anda haciendo cosas desagradables. Es un apóstata porque se está alejando de la fe de nuestro Señor. Y si todo este ejemplo usted lo quiere tener, vaya a Jeremías capítulo número 2. Después lo ve en su casa y usted va a ver en el subtítulo como dice apostasía. Es cuando las personas se van tras de imágenes. Aleluya. Cuando la gente se va detrás, amados hermanos, del pecado. Estas son gente, déjame decirle, apóstatas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aunque estaban siendo engañados, para esos tiempos estaba sucediendo la apostasía y esto estaba siendo peligroso, le dice el apóstol Pablo. No, pero todavía dice las cosas no son así. Estas cosas van a suceder aún más, porque usted sabe, hermano, que estas cosas va subiendo. Antes miraba cosas pequeñas en el pecado, ahora se va viendo más terrible. Y más. Está por encima el pecado de cualquier cosa. Entonces, esto es lo que significa la apostasía. También significa la negación teórica y práctica. Tú eres cristiano y con tu comportamiento tú haces lo que tú quieres, entonces tú no eres cristiano, eres un apóstata. Aleluya. Y hay gente que dicen ellos que han recibido a Cristo, dicen ellos, ¿verdad? Mucha gente, y que tienen fe en Dios, pero hacen lo que quieren. No, él se ha figurado un Cristo en su mente. Él se ha figurado un Señor. Tú te lo figuraste, pero ese no es el Cristo. El Cristo que nosotros adoramos es una fe que va por obra, no es una fe muerta. Entonces, eso tiene que obrar en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, en conducirme. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hay gente que yo soy cristiano, tú eres un apóstata. Los sábados te vas a la discoteca, vas a hacer. Entonces, tú estás haciendo apostasía. Aleluya. Porque el Señor que nosotros amamos, el Señor que nosotros adoramos, o tú estás hablando palabras con doble sentido en tu boca, o estás pensando cosas en tu mente. Tú eres un apóstata, tú piensas que sos cristiano. Aleluya. Ahora, una cosa es de pensarlo, otra cosa es de serlo. Porque cuando ya tú eres, tú dejas todas las malas costumbres. Santo. Aleluya. Y esa mala costumbre que uno viene arrastrando del mundo. Y tengo que dejar esto. Y ahí viene el argumento acá. Y dice, sí, no, pero espérate, que ahí dice, sí, tienes que dejarlo otro. Ahí dice la palabra del Señor que tenemos que andar correctamente como el Señor dice en su palabra. No, pero ustedes son los que importan. No, nosotros. Es la palabra del Señor, hermano. Porque nosotros hemos aceptado un Cristo que cambia.